A nombre del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de la División de la Universidad Abierta, les damos la bienvenida a la presente conferencia, La situación jurídica de las personas mayores, la cual será impartida por la maestra María del Carmen Montoya Pérez. La maestra realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, asimismo sus estudios de especialidad y maestría en la División de Estudios de Posgrado de la misma institución. Es profesora de tiempo completo por concurso de oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesora en la asignatura de obligaciones en la División de Universidad Abierta, asimismo de la Facultad de Derecho. Es conferencista en diversos temas de derecho civil, derecho familiar y derecho sucesorio. Se ha desempeñado como directora general del despacho jurídico Luisa Montoya Gutiérrez. Asimismo, fue designada abogada asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Desempeñó el cargo de subdirectora de convenios y contratos en la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente es la directora del Seminario de Derecho Civil en el entorno vespertino de esta misma facultad. A continuación, les doy la palabra a la maestra María del Carmen Montoya Pérez para dar inicio a la conferencia. Muchas gracias. Pues bueno, desde luego agradecemos el apoyo de las autoridades de la Facultad de Derecho, del doctor Raúl Contreras Bustamante, que de una u otra manera pues está empeñado que a través de estas sesiones de diferentes pláticas que abordan diferentes tópicos también de las diferentes o de las diversas ramas del derecho, se pueden tener en este sábado no solamente para los alumnos del sistema de universidad abierta, sino también para los alumnos del sistema escolarizado y algunos estudiosos del derecho o público en general que también nos acompaña el día de hoy. Así es que agradezco que se hayan tomado la molestia de asistir el día de hoy para ver un tema que a veces no se aborda dentro de las especialidades del derecho civil, porque este tema estaría dentro del derecho familiar, pero si ustedes ven y observan el plan de estudios, es un tema más especializado que no está incluido ahí, entonces, y que como que está muy a veces olvidado en relación a la estructura y poco se aborda. Sin embargo, hemos de decir que, como ustedes se han dado cuenta, no solamente en la Ciudad de México, sino en los diferentes estados de la República e incluso a nivel internacional, la población ha ido llegando a una edad mayor de los 60 años. Incluso México en América Latina ocupa más o menos entre cuarto y quinto lugar de la mayor población de personas mayores. Cuba es el primero. Entonces, estamos viendo que las poblaciones de los diferentes países pues están llegando a una edad donde requieren desde luego un mayor cuidado, una mayor atención, no solamente del núcleo familiar, no solamente de las personas con las que día a día ellos de una u otra manera conviven, sino también del Estado, indiscutiblemente, de la organización social, o sea, todas las entidades de la sociedad deben de estar preocupadas por atender a las personas mayores. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que a pesar de las políticas públicas, que sí las hay, que de tiempo se ha venido manejando ya la situación de la problemática de las personas mayores, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Sin embargo, este grupo etario sigue estando en una situación quizás de abandono, de falta de atención, y que a pesar de que existe la normatividad y los derechos que les confieren las diferentes normatividades, a pesar de ello, siguen estando en esa situación de olvido. Entonces, empezamos porque, fíjense ustedes, que se habla de la persona mayor, efectivamente. ¿Y quién será esa persona mayor? Bueno, a nivel internacional se fijó que se entiende que es una persona mayor, y le estamos quitando el concepto de persona adulta mayor porque, en atención a las últimas convenciones internacionales, se ha acordado que ya no se le debe colocar adulta mayor, sino nada más persona mayor. En ese tenor, entonces,
vemos que la Organización de las Naciones Unidas recoge este concepto de que es persona mayor la que ha cumplido 60 años y de ahí en adelante. En otros países, por ejemplo, de Europa, ya se habla no solamente de la tercera edad que empieza a partir de los 60 años, sino incluso hasta de cuarta edad. Tenemos también en la Ciudad de México, de acuerdo con la legislación de la ley de las personas adultas mayores, todavía tiene ese concepto para el Distrito Federal, pero Ciudad de México habla precisamente de que se es persona mayor a partir de los 60 años y más. El INAPAM, que es una institución federal, que es producto también de una legislación federal, habla de que se es persona mayor a partir de los 60 años. Y tenemos también esta norma oficial mexicana que ustedes ven, en donde de una manera regula el derecho que tienen las personas a partir de los 60 años y más para tener la posibilidad de acudir y ser tratados de manera prioritaria en los servicios de asistencia que da o que proporciona la Secretaría de Salud. Entonces, sin embargo, fíjense, también encontramos esa falta de disociación. Se han dado cuenta que la población de 60 años, que cumple 60 años, ya es muy considerable en la Ciudad de México. Y entonces, pues, los programas de atención tuvieron que recorrerse un poquito más. Quizás las necesidades económicas, quizás, qué sé yo, la política pública específica, y entonces empiezan a darse los beneficios de las políticas públicas ya no a los 60 años, sino a partir de los 65 años. Y así entonces vemos este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que finalmente establece este programa que se tiene derecho a entrar en ese programa de protección a los derechos humanos y a los servicios que marca este programa a partir de los 65 años. También eso mismo encontramos en la Ciudad de México, bueno, aquí en toda la República, porque el Plan de Desarrollo de 2013 a 2018 marcó también esa edad para tener derecho a las prestaciones de 60 y más y todas las demás prestaciones a que se refiere el marco jurídico de protección a las personas mayores. Y encontramos también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que también hace referencia a 65 años. Es más, hay algunos programas de beneficio social para las personas mayores que empieza a partir de los 70 y algunos más, ¿verdad?, de mayor edad. Entonces, ¿por qué esos cambios en esa concepción? Pues porque en realidad se están dando cuenta que el número de personas mayores es altísima. ¿Cuál ha sido la situación? Fíjense que allá por los años 60 hubo una política que ustedes, la mayoría de ustedes quizás no habían nacido, estuvo la política de la planificación familiar, incluso un eslogan de la familia pequeña vive mejor, y entonces se fue disminuyendo la natalidad, pero entonces fue incrementándose el número de personas mayores, y hoy esa es la consecuencia de los años 60 para esta fecha, pues hay muchas personas con esta edad de 60 años y más. Y además también, ustedes pueden imaginar que si bien es cierto, las personas a una edad media, vamos a decir, de jóvenes, hay muchas personas que mueren a una edad muy joven. También encontramos aquí una situación que hace un poco de distinción en que hay más mujeres adultas mayores o mayores, personas mayores de 60 años mujeres que varones. Los factores pues son, según desde el punto de vista sociológico, pues de que mueren más los varones en accidentes automovilísticos, en algún problema de, no sé, alguna riña, que las mujeres se exponen tanto a ese tipo de eventos. Y bueno, por eso tenemos incluso a nivel, desde el punto de vista de las instituciones de la seguridad social, que sí, la mujer además vive un poco más que el varón. Y no solamente en México, en otros países no es tanto así. Bueno,
Cuando hablamos de personas mayores, nos entra el concepto de envejecimiento. Sin embargo, no le podemos decir a una persona que ha cumplido 60 años y tiene más de 60 años, no le podemos utilizar la palabra vejez ahora porque quizás se le puede herir en su susceptibilidad y puede utilizarse esa palabra de manera discriminatoria, por eso el concepto de personas mayores. Desde luego, como ven ustedes aquí en la lámina, el envejecimiento pues es un proceso natural, o sea, necesariamente con el paso del tiempo, los seres humanos que afortunadamente lleguen a esa edad y que esperemos lleguemos en lo particular, ¿verdad? Efectivamente es un proceso natural, gradual, continuo e irreversible hasta el momento. Desde luego que el avance de la ciencia médica ha generado o ha evitado que de una u otra manera se vaya envejeciendo las células, que se vaya teniendo una mejor calidad de vida desde el punto de vista fisiológico. Necesita desde luego un cambio de cultura, una reeducación en ese sentido para las personas adultas mayores, para que de una u otra manera, no solamente en esa etapa de 60 años y más, sino desde una etapa más temprana, desde la juventud, aprendan no solamente a tener una alimentación sana, a vivir sano, sin ninguna adicción, porque dependiendo de esas circunstancias, también es cierto que se tendrá una mejor calidad de vida al llegar a los 60 y más. Entonces, son muchos factores, también desde el punto de vista social, el ambiente, o sea, no es nada más el proceso natural, sino el ser humano está inmerso en todo un aspecto sociológico y ambiental que de una u otra manera influye en esto de la calidad de vida. Y bueno, ese proceso natural, gradual, no solamente es desde el punto de vista biológico, sino también psicológico y social. Y así entonces encontramos que las personas pues envejecen de diferente manera. Y ustedes pueden encontrar, ustedes pueden darse cuenta que si compartimos con personas adultas o personas mayores en la familia, que normalmente sí, se estima que por lo menos más de 4 hogares o 5 o 6 hogares comparten en la actualidad en la Ciudad de México con una persona mayor de 60 años. Y entonces podemos ver que cuando convivimos con ellos o se reúnen ellos, cómo no, a pesar de que tienen la misma edad, no tienen la misma situación desde el punto de vista fisiológico, no representan la misma edad, a pesar de que la tengan, desde el punto de vista psicológico tampoco, y desde el punto de vista social, desde luego que hay una diferencia enorme. Es decir, depende de la actitud, del comportamiento en relación desde el punto de vista psicológico, pero también social y familiar, y la forma en cómo nos desarrollemos en el ambiente es cómo podemos tener una edad. Por eso ven ustedes aquí una edad física para hablar de signos que determinan el envejecimiento de las personas, pues desde luego la edad física, que esa se acredita con el acta de nacimiento. La edad psicológica, pues atendiendo a sus emociones y sentimientos, depende de cómo asumamos esa situación de llegar a los 60 años y más, porque hay personas que a muy temprana edad decimos, bueno, parece que he envejecido, parece que estoy hablando de una persona de 80 o 90 cuando tiene 50. Entonces la actitud desde el punto de vista psicológico es fundamental. Y desde luego la edad social, pues atendiendo lo que les decía, al entorno, a su desarrollo y convivencia social. Hay personas que a determinada edad pues ya ni quieren ni convivir, ni acudir a las reuniones, ni compartir, ni nada. O sea, casi se encierran, se enclaustran llegando a una edad determinada. Y entonces uno dice, pero no está tan grande como para que no se pueda divertir, para que sanamente, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, para que no pueda de una u otra manera escuchar las nuevas opiniones de las juventudes y también, ¿por qué no que lo escuchen? Porque de una u otra manera ese intercambio hace que las personas se revitalicen de forma constante y permanente. Bueno, aquí está lo que les decía, en los años 60 pues existió una baja en la mortalidad y una disminución en la natalidad, y entonces se ve como consecuencia que actualmente tengamos un índice de personas enorme de más de 60 años. Y claro que se estima, fíjense, que para el año 2050, 2050,
exista una población mucho mayor, o sea, se duplique y se disminuya la población joven en México. Y en todo el mundo pues vamos a estar con un serio problema, o sea, esperemos, bueno, quién sabe, en lo particular, yo sé si para el 2050 todavía estemos por ahí, pero entonces verdaderamente la población va a ser más de personas mayores que de jóvenes. Y entonces, ante esa problemática, esa perspectiva que se está viendo, pues obviamente que se tienen que estructurar los gobiernos, tanto locales como federales, bajo esa perspectiva de protección, apoyo y de cuidado y atención social, familiar y estatal para ese sector de la población. Pero también resulta preocupante porque se tiene que pensar en que no es posible que al menos a nivel nacional estemos o nos quedemos con una población mayoritaria, persona mayor, y menos jóvenes. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Esa será responsabilidad de ustedes que son jóvenes. Muy bien, entonces, pues sí, porque son los que procrearán o decidirán no procrear. Porque díganme, sino que actualmente la mayoría de los jóvenes que deciden contraer matrimonio, pues piensan en tener si acaso un hijo, se entiende, por muchos factores. ¿Por qué? Pues por la situación económica, el lograr, el tener mejores logros desde el punto de vista no solamente de formación educativa, sino también profesional, económica. Y bueno, pues algunos porque definitivamente dicen no, es que tener hijos es mucha responsabilidad, y las responsabilidades como que en este momento no, ¿verdad? En este momento, no quiere decir que nunca las van a hacer. Bueno, entonces, ante esa problemática, les decía, se presentan estas consecuencias. Hay un impacto en el sistema de salud enorme. Entonces cambian y se tienen que estar generando especialistas en el área de geriatría y gerontología. Y además especialistas en el área de las enfermedades más comunes en las personas de 60 años y más. Pues también se está haciendo todo ese estudio. Porque, pues, ¿de qué va a servir que tengamos tantos pediatras si no va a haber tantos niños? ¿No? Y tantos ginecobstetras, si no, ya nadie va a querer tener hijos. Lo que está en la población fuerte está en ese rango de edades. Se debe también reorganizar a la familia, porque no es fácil, ¿verdad? Si nosotros no educamos a partir de estas generaciones que hay que convivir con las personas mayores, que las personas mayores por razón natural ven disminuidas sus facultades y que en consecuencia tienen un trato diferencial, es decir, se le debe dar mayor atención y prestar mayor atención a la persona mayor con la que convivimos en casa, con la que convivimos dentro de las aulas universitarias, con las que convivimos en los trabajos o en la sociedad en general, pero no es así. ¿Cuál derecho prioritario? Nosotros nos preguntamos, ¿cuál mayor atención si en realidad, aún estando dentro de un núcleo familiar, se le relega? No se le pone la atención porque, ay, ya está grande, ay, se le olvida todo, ay, no me entiende, no me escucha, está, y no quiero decir las palabras que de una u otra manera resultan insultivas para la persona mayor. Entonces, se le va haciendo a un lado, no se le toma en cuenta, su opinión no es importante para las decisiones que tome el núcleo familiar, para paseos, para reuniones, para hasta festividades, es lo de menos. Bueno, hasta para qué le gusta comer, tampoco. Los platillos de su época, no, tampoco. O sea, todo eso va quedando a un lado y de una u otra manera, si ustedes quieren, no quiero decir que intencionalmente, quizás sin sentir, para no entrar a la responsabilidad, que es otro problema, la responsabilidad que puede generarse por ese maltrato sin sentir a las personas mayores, pues obviamente se va generando esa desatención y entonces vemos, y por eso no quise poner algunas imágenes, porque se está haciendo un estudio en relación a las imágenes que se dan de las personas mayores, y con excepción de las que están quizás en el INAPAM, las que están en el Instituto de las Personas Mayores de la Ciudad de México y todas ellas, que de una u otra manera tienen un intercambio con sus pares y de que disfrutan y que tienen actividades lúdicas y que sus rasgos fisiológicos, o sea, se nota que están contentas, que están alegres, que disfrutan su vida, disfrutan su edad.
Y si nosotros vemos otro tipo de imágenes que se están, fotografías, incluso véanlas en internet, sobre todo en las áreas rurales, vemos esas caras así de tristeza, de descontento, de desánimo, de enfermedad, de una persona mayor. No es alegría que debiese tener por finalmente llegar a esa edad y ser valorada por todo el núcleo social y por el núcleo familiar y por el núcleo laboral. No es así. Se ve todo lo contrario. Caras largas, caras tristes, desánimo, o sea, no. Y eso lo hemos hecho la sociedad, lo hemos hecho la familia. Bueno, entonces, desde luego, fíjense, también ustedes se han dado cuenta que las diferentes instituciones como son el ISSSTE, el Seguro Social, el BIFAM, tienen cursos de cuidados para las personas mayores. ¿Por qué? Pues porque necesitamos especialistas para atender, para cuidar a una persona mayor. Porque no es el caso, por ejemplo, cuando una persona está enferma y requiere que la apoyen para acudir pues siquiera hasta sus necesidades fisiológicas. Si no sabemos tratarla, le damos un jalón y la lastimamos. Y ya le fracturamos, o ya le lastimamos la piel porque su piel se vuelve muy sensible. Tenemos que entender qué tratamiento debe recibir en su piel para que no se esté tan susceptible a los cambios de temperatura, no exponer al sol, en qué horario se tiene que estar, cuál es el tipo de alimentación que requiere, de qué manera le podemos dar mejor atención. Entonces, todo eso ha generado que las diferentes instituciones de salud estén capacitando a las personas en esto. Y es más, fíjense, si ustedes también encuentran y son curiosos, encontrarán, por ejemplo, en internet que hay personas que dicen cuidadoras de personas mayores. Y ahora también, eso es un boom porque también eso cuesta. Entonces, si tú no tienes el tiempo porque trabajas y tienes una jornada en donde, fíjense, tampoco dan, si la mamá de la trabajadora se enferma, ¿qué le dan cuidados maternos? Pues no, ¿verdad? Porque laboralmente ni siquiera se piensa en eso. Pero si tienes una persona que rebasa, que ha llegado a más de 60 años y no tiene más parientes más que la hija que es trabajadora, no tiene esa protección, la seguridad social para llevarla a la instancia médica, para que pueda atenderla y cuidarla, o sea, están borrados. Entonces tiene que necesariamente pagar por ese servicio y verificar si va a ser o no de calidad, porque pues es otro problema. No quiero hablar de algunas cuidadoras porque desafortunadamente cuidadores también hemos visto en la práctica que cuando los atienden, sí cobran muy bien, pero no los atienden bien, les dan así una pasita para que duerma y que pueda, ¿verdad? O sea, rebasan los conceptos de atención mínima. Y entonces, ¿pero y cómo? O sea, se revierte el problema muy fuerte. Y por eso también ustedes se han dado cuenta que ahora también se ha generado una política en el sentido de crear estancias de día para las personas mayores, pero no, el ISSSTE tiene una, pero no se da abasto. La Casa Mundet es otra, pero tampoco se da abasto, porque la población es mucho mayoritaria, y entonces quizás a nivel privado ya empieza a haber algunas, en donde igual como en las guarderías para niños se deja a la persona mayor o la van a recoger, claro, eso costaría más que la vayan a recoger, pero si no la pueden pasar el dejar, convive con sus padres y en la tarde, después de las 3, 4 de la tarde o incluso también un poquito más tarde, la pasa la persona, el familiar, lo recoge y lo lleva a la casa. ¿Por qué? Porque quedarse sola una persona mayor y si tiene disminuidas ciertas capacidades, pues es totalmente un ente vulnerable. Vulnerable a muchas cuestiones, al olvido de que prenda una estufa y entonces pues el gas, ya saben lo que puede suceder, una serie de accidentes a los que está expuesta, o que pues alguien le engañe y entre a la casa y no solamente robe, sino que también, ¿verdad?, cometa algún delito en la persona de él. Entonces se vuelve una problemática social que se tiene que resolver. Y entonces también hay que aprender los cuidados especiales para las personas mayores. Encontramos que en las zonas rurales la población está más envejecida y en las zonas urbanas pues hay menos población. El nivel educativo también nos genera un problema en las personas mayores, porque
porque encontramos que en la zona urbana, pues más o menos este porcentaje de mujeres sabe leer y escribir, y de varones, pues ese porcentaje, pero se aumenta en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque normalmente quizás en las zonas rurales, en su época de juventud, de niñez, pues en primer lugar por las situaciones económicas en que pues o trabajabas para comer, pero no puedes ir a la escuela, o bien en el caso de las mujeres, ¿para qué les damos estudio? Que se pensaba mucho a principios del siglo pasado y que todavía se continuó con esa concepción a mediados del siglo pasado, en donde para que estudias y finalmente te vas a casar, lo que debes de aprender es todas las labores del hogar para que atiendas bien a tu marido y atiendas bien a los hijos, y esa es la labor que te toca, ¿no? Y entonces por eso quizás vemos en esas zonas rurales más este porcentaje. Ahora bien, se ha olvidado y se deja por olvido las potencialidades de las personas mayores. Desde luego, la celeridad de juicio, la experiencia y la madurez. Fíjense, por más de que se les ha dicho y ustedes se han percatado, y vean ustedes, ¿cómo va a ser posible que las personas mayores digan, es que les estamos permitiendo que ahora sean las que empacan en los supermercados? Pero ahí hay una discriminación, porque no están incorporadas al campo laboral, porque finalmente no se les considera como trabajadores, no se les da las prestaciones de la seguridad social, y bueno, piensan que con eso cumplen con la protección de las personas mayores. Yo creo que no, ni para los niños ni para los adultos. Ahí es algo que queda totalmente para el área laboral, que sería otro tema para tratar estrictamente el problema laboral en las personas mayores, porque no debiese dar esa cara de que estamos apoyándoles cuando en realidad no es un apoyo. Porque vaya que les piden que realicen una serie de actividades, no solamente es guardar y empacar, sino hacen otros tipos de actividades, y además, ¿verdad?, tienen una serie de reglamentación que no toman en cuenta sus capacidades o la disminución de ciertas capacidades, ni los usuarios, porque hay usuarias o usuarios que se molestan, se enojan, les insultan que porque no lo hace rápido, que porque no separa los productos, todos los pone en una misma bolsa, sean alimentos, sean detergentes, sean insecticidas, etcétera, y entonces empieza un caos. Y las personas se estresan, les da nervios y uno las ve y bueno, o sea, no, eso no es una forma de apoyo, por más que lo digan que sí. Y todavía lo vemos, por ejemplo, en ciertos estados, por ejemplo en el estado de Puebla, en donde para poder ingresar a esa actividad, lo hacen a través del DIF de estatal, o sea que es un apoyo del DIF estatal para las personas adultas mayores, y entonces lo presenta como la gran apoyo que les dan a las personas mayores, logrando que estén en esos centros comerciales empacando los productos de los clientes, cuando no debiese ser así. Un apoyo sería, entonces, estructurar con esas entidades para que les dieran realmente un salario y entraran a la protección de la seguridad social. ¿Verdad? La serenidad de juicio, decíamos, los potenciales, la experiencia y la madurez. ¿Pero a quién le interesa la experiencia y la madurez de las personas? ¿Verdad? Así como que, ¿para qué? Está fuera de época, no entiende lo que está pasando, no nos comprende. Allá. Por eso entonces las personas mayores se consideran hoy un grupo etario vulnerable, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad respecto a la mayor población, y entonces merece mayor protección de los órganos estatales, protección de la familia, así como existe el interés superior del menor. Vamos a tener que hablar un día del interés superior de la persona mayor, que ni la quieren tocar. Y entonces, cuando estemos en conflicto, en cualquier especie de conflicto, tanto civil, familiar, penal, se le debe dar ese interés superior de la persona mayor frente a los demás intereses, no de un menor, pero sí de las personas jóvenes. Y eso no es así. Una protección de la sociedad, pues también, pero tampoco lo vemos, por más que está dentro del marco jurídico internacional. Bueno, a través de las necesidades de cuidado, repito, se ha pensado principalmente en la familia, reeducarla, reestructurarla para que comprenda que hay que atender a las personas mayores, las estancias de día y las estancias permanentes.
Y bueno, estas estancias permanentes, decimos estancias permanentes porque de una manera se tiene que cambiar el concepto de asilos, porque suena así como que allá abandonados, ¿no? Aunque también en esas estancias, por muy costosas que sean del día, se dan abandono. Porque en las visitas que hemos hecho, claro que las personas que están ahí dicen, bueno, aquí estoy bien porque comparto, me dan vitaminas, me dan mis medicinas y me salen y salgo en grupo a pasear y hacemos excursiones y conozco y tengo actividades lúdicas y todo está muy bien. Pero ¿saben qué? Tengo una tristeza enorme porque mi familia no me viene. O sea, sí pagan los servicios que están aquí, pero no me visitan, no comunico con ellos, no sé qué pasa con ellos, no estoy en las reuniones familiares. Si bien me va es en Navidad, bueno, ahora en el Día de las Madres seguramente a todas las personas de mayores de 60 años las irán a visitar, las que están ahí, pero fuera de ese día no van. En Navidad normalmente dicen, somos muy olvidadas o olvidados. Y entonces lavan su responsabilidad diciendo, pues ahí estoy pagando, no puedo atender, estoy pagando y me gasto tanto en eso. O nos repartimos entre tantos y bueno, pues ahí cumplimos. ¿Y dónde está la parte afectiva? El daño moral que está haciendo los sentimientos de la persona. Bueno, desde el punto de vista internacional ¿dónde encontramos referidos los derechos de las personas mayores? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, en los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, que vean, desde 1991 ya se empezaba la problemática a plantear, en la Proclamación sobre el Envejecimiento en 1993, en la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina en razón de las personas mayores. O sea, a nivel internacional no se ha perdido este concepto, sin embargo poco se trata dentro de las aulas. Pero sí tenemos ya un movimiento grande a nivel internacional. Declaración de la Segunda Conferencia Gubernamental de Envejecimiento en América Latina y el Caribe en 2007, el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud y sobre la salud de las personas mayores en 2009, la Carta de San José, que es fundamental sobre los derechos de las personas mayores de América Latina, que se emitió en 2012, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015, o sea que estamos trabajando en esto, o sea, no se ha dejado de estar viendo la problemática que vemos a futuro, si ustedes ven, y cada una de estas diferentes marcos jurídicos que hemos enunciado a nivel internacional reiteran y reiteran el derecho que tienen las personas mayores a ser protegidas, no solamente en el ámbito familiar, a ser reincorporadas y no abandonadas al ámbito laboral, a la convivencia familiar, a proporcionar alimentos incorporándolos al domicilio, a que se les respeten sus derechos, a recibir todas las prestaciones sociales, a tener un trato preferencial cuando van a recibir, por ejemplo, los servicios de salud, pero ¿será? ¿Lo vemos? El trato preferente sería que llega una persona de más de 60 años y entonces pasa primero, que aunque esté citado a nosotros, pasa primero. ¿Por qué? Porque por su misma edad se desespera, por su mismo estado de enfermedad, puede entrar en nerviosismo, en angustia, y en lugar de ir con gusto al médico, pues van a hacer como que tienen que estar, ¿no? Entonces no vemos realmente, ¿no? Ahora bien, todos hemos tratado de sintetizar cuáles son los principios que rigen en materia de las personas adultas mayores en estos instrumentos internacionales y bueno, estas acciones que los estados parte que han firmado, pues las acciones que se deben realizar en beneficio de fortalecer sobre todo la capacidad, la independencia, escucharlos, ver las decisiones que tienen y el desarrollo personal y social de las personas mayores. También el principio de la integración, de no dejarlos abandonados, el de equidad, de darles un trato justo y adecuado. Pues ese es un derecho que tenemos todos, ¿o no? Pero en el caso de las personas mayores debe tener esa prioridad por su edad, por su situación personal, quizás hasta de enfermedad. Una corresponsabilidad, o sea, no solamente es del sector público la responsabilidad de otorgar esa protección a las personas, sino también es compartida con la familia y con la sociedad en general, con la comunidad. Una atención preferente, lo que les decía, pero en todos los niveles, estatal, federal, estatal y municipal, pero ¿qué tanto lo vemos así?
O sea, nos falta mucho, hay un camino largo todavía. Una dignificación, bueno, para que les digo. A pesar de que vemos, ustedes lo ven, vemos nosotros en el metro los espacios especiales para las personas con discapacidad, personas mayores, etc. Ah, pero si no trae el bastón, yo no me pago. ¿Me trae el bastón? Pero pues, quizás no trae el bastón, pero trae una faja que no la soporta para que pueda tener su columna bien recta, o para que no, ¿me explico? O quizás no trae el bastón, pero trae otro tipo que no se ve, pero trae un problema fuerte de osteoartrosis que le genera, no puede estar parado mucho tiempo. Ah, pero cuando trae el bastón, pues como ahí dice con bastón, el bastón, pues ya. No le vale. No, por más que lo veo que es una persona mayor, y ya lo decimos de los demás, ¿no? Pero simplemente estamos de personas mayores. Bueno, también entonces, derivado de todo este marco jurídico internacional, bueno, pues encontramos qué derechos pueden tener o cuáles son los que primordialmente, y se hace una gama enorme. El derecho a una vida con calidad. ¿De calidad de qué? De afectiva, de calidad desde el punto de vista de salud, de calidad desde el punto de vista alimenticio, porque también conforme va avanzando la requiere una alimentación, así como el niño pequeño, el recién nacido, tiene una alimentación especial, ¿no? No le vamos a dar lo mismo a un recién nacido que a un niño de 1 año, 2 años, 3 años, etc. Pues igual, va disminuyéndose y entonces requiere otro tipo. Y a veces no entendemos cuando la luz, no, yo no quiero la carne, por ejemplo, que nos dicen. Y entonces, no, pero ahorita la comes porque es carne y la necesitas. Sí, pero ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no le agrada? ¿Qué le sucede? Y a veces es tan sencillo, ¿eh? ¿Qué le sucede? Está muy dura. La dentadura ya no funciona, o ya no tiene un problema dental fuerte, y entonces no la puede comer. Ah, pero soledad. Bueno, pues entonces hay que atender esa situación especial para que de la mejor manera tenga la calidad de vida. Cuando la persona deja de ver, pues ya lo ve, bueno, hay que ver la causa. Y si podemos, no importa que tenga 80 o 90 años, si se tiene que atender y darle la mejor calidad de vida en todos los ámbitos. En el alimenticio, en el trato, en el amor, en el afecto, pero también en el trato de su salud. Y ahí se le deja. Yo creo que los más abandonados desde el punto de vista de la salud son las personas mayores. O sea, ¿para qué? ¿Para qué lo opere? ¿Cuánto va a vivir? ¿Para qué gasto en eso? Entonces, ¿no? Bueno, disfrutar plenamente sin distinción sin distinción alguna de los derechos que ellos protegen, pues bueno, también aquí vemos otro problema. Incluso se ha palpado, no es lo mismo el trato con una persona que sea mayor de 60 años, que tenga un nivel socioeconómico mayor y que se nota por su vestimenta, por su trato, por su diálogo, que una persona que la vemos en condiciones poco más vestida, que no tengo que hablar con ella porque pues ni de qué me va a hablar ni de qué me va a platicar si es analfabeta. Y no nos damos cuenta que tiene un cúmulo de experiencia que nos puede servir. No nada más se aprende en las aulas, la vida te da aprendizaje, pero los olvidamos. Entonces, ¿de qué manera le damos ese trato? Tener una vida libre de violencia es otro problema. No saben cómo se ha incrementado la violencia familiar sobre las personas mayores. Sobre pretexto de que te estoy cuidando, no puedes salir. Sobre pretexto de que te estoy cuidando, no puedes convivir con tal persona. No debes de hablarle a tal sujeto. Te debes de vestir de tal manera, etc. Entonces, sí hay un grado de violencia. Voy más rápido. Vivir en entornos seguros, pues ¿de qué manera? Por eso se cambiaron en la Ciudad de México las bajadas. ¿Por qué? Porque va con un bastón, porque no puede bajar tantas banquetas, o porque va en silla de ruedas y entonces pues ya no puede bajar. Y ahí vemos que está esperando a ver quién le ayuda. Pues a ver quién le ayuda, porque nosotros nos pasamos. ¿Verdad? Aún en los supermercados que las personas llegan a comprar sus cosas, ellas, pues se necesitan más sillas de súper para que no estén paradas, porque a pesar de que se tienen los carritos, no es lo mismo que ir sentado, pero son pocos. Y luego si son pocos y llega mucha gente de esa edad, pues ya se queda sin atención. Bueno,
a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos judiciales en que se involucre. Es cierto, ya no entiende, ya no comprende, hay como sea. A recibir asesoría gratuita, bueno, pues eso se lo dan a través del INAPAM y del Instituto de la Ciudad de México, y fuera de ahí, pues muy pocos debiesen tener un trato preferencial en los diferentes aspectos jurídicos gratuitos de la Ciudad de México. Tener atención preferente en la protección del patrimonio personal y familiar, pues tampoco, aunque vemos que desde el punto de vista fiscal se les da ciertos derechos a disminución del pago del impuesto predial, los servicios del agua, pero también debe ser de la luz, etcétera, ¿no? Tener acceso a alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral, pues eso medianamente se da. Un tener acceso preferente a los servicios de salud, pues bueno, decimos que dense una vuelta por urgencias de todos los hospitales y están formados igual que todos. Igual que todos, y además porque, bueno, ya saben la problemática que es otro problema. Recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición, higiene y cuidado personal, porque también va dándose esa situación de que la persona, conforme va avanzando en la edad, ya para qué me arreglo, ya para qué me aseo constantemente, va perdiendo el interés, porque tampoco se lo demostramos. Qué bien se ve, qué bien que te arreglaste, qué espléndida te ves o espléndido te ves. No, tampoco, ni tampoco les apoyamos, porque también les da miedo a muchas personas que hemos platicado, a mayores, les da miedo ingresar al baño si no van acompañadas, porque sienten que se caen, ya no tienen la habilidad. Entonces, pues, lo menos que esté en ese lugar de la regadera. Ser incluidos en programas de asistencia social, en caso de desempleo y discapacidad, no me digan, son los que menos están. Contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades o sorpresa. Díganme quiénes que tienen una persona adulta mayor han adaptado la vivienda a las necesidades de esa persona mayor. Ya no digo afuera, pues más o menos ahí van. Bueno, tener acceso a una casa, hogar, albergue u otras alternativas de atención integral, pues tampoco. No tenemos desde el punto de vista total esa política total. Ya, esta la habíamos visto. Asociarse y conformar organizaciones para promover su desarrollo y poder tomar decisiones dirigidas a ese sector, pues no lo vemos tampoco. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad, solamente si estás en esos grupos, ¿no? Del INAPAM, de los otros centros, el ISSSTE, el Seguro Social tiene sus grupos de atención a las personas mayores y bueno, pues sí. Denunciar ante los órganos competentes todo hecho o acto o omisión que le afecte, pues les diré. En la Ciudad de México, ¿qué tenemos? Porque eso también nos interesa. Bueno, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, que fue producto de un decreto desde el 2007, o sea que estamos transitando con 12 años con este instituto. Antes estaba en INAPAM, pero atendía a nivel de la Ciudad de México y tienen un buen servicio, lo mismo el instituto. Pero además de esto, tenemos la ley que establece el derecho de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal. Y díganme ustedes, ¿a dónde voy? ¿Dónde se ha hecho esa publicidad para que una persona que, por ejemplo, padece diabetes vaya por su medicamento gratuito, una vez que ha cumplido 60 años y más? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen acceso? Pocos. Y luego cuando llega, finalmente llega, se forma, etcétera, le dicen, pues, ¿qué cree que hay desabasto? Sorpresa. No debiese ser. Bueno, y ya está funcionando este programa desde el 2006 en la Ciudad de México. Tenemos la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, donde también tienen trato preferencial. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para la Ciudad de México todavía aparece a nuestras mayores así. Y en ella vemos los mismos derechos que hemos enunciado, el trato preferente, etcétera, y que el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores sí tiene los programas de nutrición, sí tiene los programas de convivencia, de deporte, cultural, participan en bailables los que pueden, porque pues no todos, ¿verdad? Según sus habilidades,
o los conciertos que dan en la Ciudad de México, no solamente en el Zócalo, sino también en los diferentes centros culturales de la Ciudad de México, las personas mayores, ¿no? En las actividades culturales. La ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años residentes en la ciudad. Por eso les digo, se va alejando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de 60 se dieron cuenta que era una población muy grande y quizás se les ocurra, no sé, en un tiempo más, decir ya no de los 68, sino ya llegamos a los 70. ¿Por qué? Porque la población sigue siendo mayor y no alcanzaría el presupuesto, ¿no? Pero antes eran los 60, había los 68. Y bueno, en el marco jurídico dentro de la Ciudad de México, pues el Código Civil para la Ciudad de México, que escasamente podemos decir tiene normatividad específica en relación a las personas mayores, no tiene un capítulo especial, ni en el ámbito del derecho familiar nada, sino simplemente entendemos que se le aplican como miembro de una familia las normas del derecho familiar y en consecuencia tienen derecho a ser respetados, a su dignidad, a convivir de manera digna con todos los miembros, a que se les respete su dignidad, sus derechos personales. Y en el caso de alimentos, porque aquí tenemos un serio problema, las personas mayores, fíjense, aquí debiese haber una política pública en la Ciudad de México, en el sentido de que, si bien es cierto, a partir de los 60 años, si no tienes ingresos, no tienes pensión, o teniendo la pensión no te alcanza para suplir a las necesidades alimentarias, bueno, pues las personas que estén interesadas y tienen familiares, ni modo, a demandarle a los hijos el cumplimiento de la obligación alimentaria. Porque la verdad de las cosas es de que las personas mayores, primero por desconocimiento, segundo por un malentendido, diríamos, orgullo, antes muerto que pedirle algo a mis hijos, dicen las personas mayores, ¿verdad? O antes pido limosna, y sí se van, y sí lo hacen. Antes hago eso que demandarles, pedirles algo. Cuando es un derecho que está reconocido dentro de la normatividad del Código Civil, en donde la obligación alimentaria es recíproca. Ellos, cuando sus hijos estuvieron pequeños, les proporcionaron alimentos. Ahora, en reciprocidad, si los adultos o las personas mayores requieren alimentos, se les debe de proporcionar alimentos. Y debiese tenerse dentro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal una zona especializada del ámbito jurídico, que es tan sencillo con los pasantes de derecho, se pudiese organizar todo eso para dar atención exclusivamente jurídica para el cumplimiento de la obligación alimentaria, o para también, por ejemplo, resolver las cuestiones sucesorias, en las cuales se enfrentan que por falta de liquidez económica pues no lo tramitan, porque también es cierto que cuando dice voy a demandar alimentos, pues necesito un abogado y necesito pagar, y por lo que tengo me alcanza para pagar, entonces pues ¿qué es lo que hago? Pues mejor no, mejor con lo poco que me dan, con lo poco que recibo la pensión, con lo que me da el gobierno de la Ciudad de México y punto, y con esas prestaciones me la voy pasando, pero no viven de manera digna como deben de ser. Y sin embargo, sus familiares más cercanos sí viven de manera digna o con cierta solvencia económica y no le dan el mismo nivel de vida a la persona mayor. Y eso es un problema que estamos viviendo en la Ciudad de México. Entonces debiese cambiarse esa estructura, tenerse ese apoyo para la persona mayor y publicitarse, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en forma sintética a una calidad de vida, a no ser discriminados, a una vida libre de violencia, a ser respetados en su persona, una protección contra toda la forma de explotación, porque también se les explota. Se encontró una comunidad que explota a las personas mayores pidiendo limosna en la calle. Imagínense. Gozar de oportunidades, recibir información y, por qué no, educación, trabajo y asistencia social. Bueno, pues podríamos decir mucho más, porque ya veo que ya es la hora, de las personas y de esta situación de las personas mayores, así de que dejamos abierto por si ustedes tuviesen alguna duda. Bueno, gracias por los comentarios. Respecto al tema de la calidad que tocó al principio, creo que, bueno, entiendo la parte, es como un comentario respecto a la parte laboral. Entiendo que la natalidad es un factor que afecta directamente al crecimiento económico de un país. Obviamente si hay más población que afecta económicamente a
mayores. Sin embargo, Puede ser. creo que en nuestro país la condición de la natalidad es un factor complejo. Se debe de tener una procreación responsable. Ah, no, sí, Las esto sí. personas no tienen capacidad de tener una persona, sin embargo, que no se encuentra al mundo. Respecto al corte constitucional, se da a la parte de esparcimiento libre y, sin embargo, más se da a la parte de los responsables informados. Así es, o sea, Ya que se terminó. ajá. Ahora, creo que eso debe enfocarse como con cuidado respecto al tema de las personas mayores, ya que creo que lo que debería suceder es las personas tienen hijos de una manera responsable. Entonces, así el Estado no se ve sobrepasado en garantizar los derechos humanos y fundamentales de los niños. Por tanto, poder garantizar información y educación financiera desde una edad temprana. Y en la educación financiera pueden ejercer las personas y administrar mejor su patrimonio. Entiendo que la reciprocidad en materia familiar es importante, sin embargo, es mejor que llegar a una edad mayor y tener el patrimonio suficiente para no depender ni del Estado ni de un hijo, porque en caso de que el hijo esté peor o la persona no tenga un hijo, creo que es una cuestión delicada. Y también atender a factores que ha implementado el gobierno, no sé si bien o mal, como es el caso de la hipoteca inversa. Entonces, Pero la hipoteca inversa, mira, ¿qué voy a hacer? Perdón que me interrumpa. es compleja. Sí, ya terminé. Ni siquiera se echa a andar. Es triste. Sino, es triste porque está en la normatividad y ya transitamos más de un año con la hipoteca inversa y no se ha hecho ni una sola hipoteca inversa en la Ciudad de México. Iniciamos con el Estado de México, que tiene su hipoteca inversa, que fue la pionera, y sin embargo no han hecho una a la fecha. Quiere decir eso, no les interesa a las entidades financieras, o sea, no les produce beneficios, más bien tendrían una carga. Entonces, pues mejor no. Licenciada, primero muchas gracias por esta información, conozco que es muy interesante, es muy extensa para una sola hora. Para una sola hora, sí, Y bueno, yo quería plantear un detalle. Hablan de la persona mayor, que antes se le llamaba adulto mayor, antes se llamaba de la tercera edad, etc. Hemos ido cambiando el nombre de acuerdo a las necesidades políticas vigentes. Y una cosa que quería yo acotar es por qué fueron 60 años la edad en la que se estipuló la edad para que a nivel global se determinara la pensión y el derecho de ser adulto mayor o de la tercera edad, etc. Es una historia muy interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial y durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, un francés, Charles de Gaulle, por ahí habla con su ministro de Salud en Francia y le pregunta ¿cuál es la edad más avanzada de su población? Y le dice que tan solo el 1% de la población llega a 60 años. Y entonces dice, esa es la edad. A partir de los 60 años, es decir, para cuando llegues al 1% de la población, entonces, y solo entonces te puedes jubilar. El problema es que él no tenía idea de que iba a avanzar la tecnología y la ciencia médica y que pues iban a desarrollar antibióticos, tratamientos, etcétera, y que también se iban a poder tratar las enfermedades crónicas, que son las enfermedades que usted mencionó sobre los adultos mayores, hipertensión, diabetes, etcétera, que son crónicas degenerativas, pero que puede uno vivir por años con la nueva tecnología que tenemos. Un diabético en esa época se moría a los 3 años de su detección si bien le iba. Pero ahora pueden vivir 80 años, literalmente. Hay jóvenes diabéticos que viven 80 años con diabetes. Entonces, este tipo de cosas es lo que está llevando a cambiar las leyes irracionalmente, porque todavía no tenemos el parámetro claro. Ahora sí ya no es claro el parámetro. No, sí, ahora sí ya no es claro, así es. Y entonces, unas cosas nos las permiten a los 60 años, o como por ejemplo pasar gratis en el metro. Sí, claro. Otras cosas, como la jubilación o la pensión, ya va a ser a los 63 años, legalmente ahora. Y otras cosas va a ser a los 65 años la pensión completa, ¿verdad? Sí. Y que te otorgue el gobierno de la Ciudad de México una ayuda, una pensión extra, ¿verdad? Hasta los 68 años mencionaban.
Esto nos lleva a 3 cosas más rápidas. Y otros programas 70 y más. Exacto. Otras cosas nos llevan a 2 cosas más rápidas, voy a decir ya nada más 2. La primera, las damas viven muchos más años. Sí. Y no estoy hablando de muchos más, estoy hablando de muchísimos más. Estamos hablando de cerca de 30 años más que el hombre. En el Instituto de Neurología se encontró que había una disparidad en una enfermedad muy específica, que era la depresión. A partir de los 47 años, la depresión iba más o menos en la misma cantidad de hombres y mujeres, pero a partir de los 47 años se disparaba la depresión en mujeres de una manera impresionante. A los 60 eran casi puras mujeres las que tenían depresión. Y el primer razonamiento muy mal hecho decía, pues es que los hombres dejamos de deprimirnos. No, es que el hombre se muere y deja de haber pacientes deprimidos. Lo mismo pasa con todas las enfermedades, porque ahorita estamos hablando de la persona mayor, pero yo quisiera también mencionar que deberíamos también de hablar de la persona mujer mayor, porque la mujer tiene mucho mayor porcentaje de probabilidad de llegar a esa etapa y son las que van a enfrentar más intensamente esa problemática. Sí, de hecho ya hay un estudio de la Organización de las Naciones Unidas hablando estrictamente del envejecimiento de las mujeres y la problemática que están presentando las diferentes entidades de América, porque obviamente pues no se les toma en consideración. Si ya, juntos en género también son discriminados, pues son por razón de género. Licenciado, también otra problemática que hay hoy en día es de que ante un mundo globalizado, la inmigración o migración es inminente, ¿no? Entonces muchas veces, hoy en día, por ejemplo, el adulto mayor todavía tiene a sus hijos en el país, aunque sea en otra ciudad, pero en el país. Pero en unos años venideros no va a ser ni en el país. No. Sí, es lo mismo que es lo que está sucediendo, que es una problemática que ya tiene Uruguay, que tiene Salvador, Honduras, en donde están quedándose con poblaciones de edad avanzada y los jóvenes están fuera, salen de migrar. Y entonces, ¿a quién le dan alimentos? ¿Quién se los va a proporcionar? ¿Dónde está la familia? ¿Y quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar las pensiones? Exactamente. Entonces, no hay fuerza laboral que va a generar la productividad, el apoyo de las personas mayores. Exactamente. Entonces, sí tenemos un serio problema. Buenos días. Bueno, lo felicito por el tema que está abordando, maestra. Y sí me sorprende el comentario que hacía el compañero Rafa sobre las mujeres que van siendo ahorita una población muy lastimada, aún no todavía, hasta en la vejez está muy olvidada. Sí, muy olvidada y va a ser muy afectada su situación y lo que comentan de que la mujer vive mucho más tiempo que el hombre. En lo personal, mi mamá tiene 90 años y ya le sobrevivió 20 años a mi papá y tiene 90 años y sí se degradan todas las capacidades y lo triste es que yo entiendo lo que están planteando ahorita porque yo lo vivo diario. Somos 5 hermanos y nadie se hace cargo de ellos. Es triste por ellos, yo lo siento por ellos porque no solamente lo económico, sino el trato. No, o sea, aparte del económico, del impacto económico, sino el trato. Muchas veces uno quiere que los hijos sean sensibles, sean honorables, sean dignos, pues si ni siquiera les estás transmitiendo y tú estás haciendo con tu padre lo que no quieres que ellos hagan contigo. Entonces es un círculo vicioso que se va alimentando y después la misma sociedad se está quejando del mismo que está creando. Entonces son temas muy sensibles, qué bueno que se van abordando de una manera muy enfocada y para ir haciendo una organización del tema. Sí, así es. Muchas felicidades por el tema y la forma en que lo están abordando. Pues bueno, pues agradecemos y bueno, falta mucho por hacer, mucho más de lo que se imaginan, enormes. Estamos iniciando un programa de atención a las personas mayores, pero no solamente con calidad, sino con cantidad, o sea que realmente se sienten miembros de la familia, miembros de la sociedad y partícipes con todo, porque sí están totalmente olvidados. Imagínense una persona de 90 años, ¿quién la va a tomar en cuenta? ¿Quién? En la sociedad, ¿quién? Literalmente están borradas, Borradas. Literal. Así es.
borras, ¿ya para qué? Si están indefensas. Están indefensas, son vulnerables, entonces, y no deben ser así. Debemos de reincorporarlos y además les daría mayor vitalidad. Vivirían felices y con calidad de vida hasta que se vayan de este mundo. Pero no es así. Muchos sufren, más de los que Es que no están en el plan de vida de los jóvenes. así es. Ni de los jóvenes, ni del Estado, ni de las instituciones, ni de nadie. De nadie. De nadie. Así es. Pero bueno, esperemos que esto sea un granito de arena para que nosotros empecemos, porque eso es lo importante, que empecemos nosotros. Muchas gracias por su participación. Me da mucho gusto que se hayan tomado la molestia de estar aquí con nosotros. Y gracias a la Facultad de Derecho que nos abre los espacios, porque esos temas no los podemos abordar en clase, aunque tomemos la materia de familia, o sea, son tanto las disciplinas que vemos en las diferentes áreas que no se abordan estos conceptos, se dejan fuera. Y entonces de esa manera nosotros vamos difundiendo estos conceptos que no se abordan en los temarios, pero que es importante dentro de la formación cultural del abogado. Así que muchas gracias.